Mientras el presidente del Gobierno salva a Artur Mas en Cataluña y muestra ante los ciudadanos su imagen más débil, incumpliendo su compromiso sobre cualquier forma de consulta a los catalanes, el sur sigue abandonado por la Administración central y Huelva por todas ellas. Endesa amenaza con el cierre y lo que es una buena noticia para el medio ambiente es una fatal nueva para el empleo. Antes de plantearse cualquier cierre habría que buscar alternativas a los trabajadores. La destrucción del tejido industrial onubense es imparable y no vemos soluciones desde los partidos gobernantes. ¿Hasta dónde tendrá que llegar Huelva para que alguna administración se dé cuenta de que es una capital en emergencia social? ¿De dónde vendrá la idea o las ideas que saquen a la ciudad de su muerte lenta? Las elecciones del 24 de mayo del próximo año podrían ser clave. No sabemos qué va a pasar, pero 20 años de gobierno de Pedro Rodríguez y PP podrían llegar a su final y quizás así una nueva ilusión podría llegar a la ciudad de Huelva. Nuevos bríos, nuevas ideas, nuevas personas y otros compromisos podrían buscar hueco en los despachos del ayuntamiento. Lo que pedimos a cualquier nuevo gobernante es que no se apoltrone, que escuche a la gente y sus necesidades y que pelee con cuantas instituciones tenga que hacerlo para traer empleo e ilusión a la capital. Además, que no pare hasta traer nuevas empresas no contaminantes a Huelva, abrir nuestras posibilidades al mundo, poner a los ciudadanos a emprender en nuestros propios medios y con nuestras energías, abrir el melón del turismo, el deporte y la cultura y hacernos salir de esta atonía infernal. Los hijos de Huelva merecen algo mejor y seguimos en la noticia opinada. Muy buenas noches tengan todos ustedes, un día más, el 10 de noviembre, hoy nos encontramos en la noticia opinada. En la introducción pues hemos hecho referencia a lo que sucedió ayer en Cataluña y lo que fue desde luego la puesta en marcha yo creo que del fin absoluto ya del presidente de Rajoy, que después de prometer que no habría ninguna consulta en Cataluña de ningún tipo y de llevar todo al Constitucional para absolutamente nada, pues nos hizo ver la debilidad de su presidencia de gobierno. Después hemos hablado de Huelva, pues cuantas cosas creo que tenemos que decir y muchas más que habrá que decir, y para eso tenemos hoy personas dispuestas a hacerlo. A mi derecha tengo a nuestro invitado Gabriel Cruz. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, como siempre encantado de estar aquí. ¿Cómo se encuentra usted? Fantástico, muy bien. Bien, antes que nada me gustaría darle la enhorabuena por dos razones. La primera, por el archivo de la causa de Torrejón, que era justo y necesario, que eso ya se quitara de en medio de su carrera política. Enhorabuena. Y nos decía el otro día Márquez que ya usted es definitivamente candidato a la alcaldía por la ciudad de Huelva. Así es. Pues doble enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias por la parte que me toca y efectivamente ya soy oficialmente candidato por mi partido, por el PSOE, a la alcaldía y como decía en la introducción o en la presentación, ilusión y ambición. Tenemos que creer en nosotros, nuestras posibilidades, pero tenemos que ser también muy serios, muy rigurosos con la realidad y escuchar a la gente. La gente tiene que jugar un papel fundamental. Esperemos que así sea, si tiene usted esa responsabilidad en el próximo gobierno municipal. A mi izquierda tenemos con nosotros a Juan José Iglesias. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya le conocen usted, él es tertuliano, que le gusta mejor que exconcejal. Perfecto. Bueno, también es concejal. Que vuelvo a repetirlo, me siento orgulloso de haber sido concejal de mi ciudad. Pues naturalmente eso le iba a decir, que además eso le da una experiencia que otros no tenemos. Y también contamos con Jesús Romero. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Analista político donde los haya. Muchísimas gracias por la invitación. Aquello de pensador quedaron muy bien. Eso de pensador, yo creo que es una práctica que se debería fomentar. Últimamente me parece a mí que se piensa poco. Claro que sí, el pensamiento y la vida contemplativa. No, todo lo contrario, el pensamiento para la acción. Para la vida activa, ¿verdad? Para la vida activa. Gabriel Cruz, le decía antes de comenzar el programa, está usted muy favorecido en esa foto que vamos viendo por la ciudad y en la que, si no me equivoco, dice algo así como Huelva, porque Huelva lo pide, Huelva lo pide. Sí. ¿Es Huelva lo pide? No recuerdo exactamente el tenor literal. Huelva lo está pidiendo, ¿no? Huelva lo está pidiendo. ¿Qué es lo que pide Huelva? Un cambio, un giro. Salir de una parálisis
en la que estamos sumidos y de una situación de desesperanza y de desmoronamiento, pero a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social. Es decir, estamos viviendo de las etapas más grises, desde luego que yo recuerde, y necesitamos ese vuelco que venga de la mano de frescura, de ilusión, de ambición, de ganas, de fuerza, de energía, de rigor, de seriedad, de realidad, de análisis. Es decir, una serie de factores que aquí hay que poner orden, pero tenemos que poner orden mirando hacia adelante. ¿Tenemos que defender los servicios públicos? Claro que sí, pero tenemos que escuchar a la gente, tenemos que defender a la gente, tenemos que contar con los ciudadanos, pero siempre mirando hacia el futuro y pensar que tenemos la responsabilidad de construir una Huelva, que es una Huelva diametralmente opuesta a la que estamos viviendo en estos momentos. El concejal Márquez de su partido nos decía el otro día en este mismo programa que el alcalde actual ha dejado la ciudad, pues bueno, sin posibilidad de hacer nada en ella, porque no se puede recurrir al dinero durante 10 años. Mi pregunta es, su gobierno, en caso de que usted pudiese formarlo, ¿de dónde sacaría ese dinero? Bueno, vamos a intentar hacer algo, o vamos a hacer, mejor dicho, algo que no se está haciendo, que es gestionar. Es decir, no se puede pasar absolutamente de todo. Hay una responsabilidad en la gestión, porque desde la gestión sí se pueden hacer cosas, sin duda, se puede priorizar, se puede mejorar el aspecto de ingreso en la gestión, se puede mejorar el aspecto de gasto, se puede contar con agentes, con empresas, con iniciativas privadas, con colectivos que aportan muchas ideas, que se encargan de muchas parcelas, y si se puede contar, se puede facilitar, se puede incentivar, se puede promover, se puede construir, se pueden hacer muchas cosas que tenemos pendientes. Es cierto que se hipoteca no a 10, a 25 años, porque han sido sucesivos los diferentes planes desde el primero de reequilibrio de 2011, noviembre de 2011, en el cual se paralizaban las inversiones por 10 años, de ahí en adelante. Pero bueno, yo sí creo que hay margen, si se cuenta con la gente, si se genera actividad, si se tiene iniciativa, hay margen para articular, desde luego, lo que es la construcción de la Huelva de futuro y de manera inmediata para incidir en una mejora de los servicios públicos que están abandonados, en una mejora de las condiciones de vida que están como están, en una mejora o en una atención a las personas que lo están pasando muy mal, políticas fundamentales como las de vivienda, en las que no se actúa, y sí hay capacidad, claro que hay capacidad para actuar. Lo que hay que tener es ganas y tener esa, insisto en la palabra, capacidad para aportar soluciones y, desde luego, las ganas y la capacidad. Usted dice que hay que contar con la gente, también lo decía yo en la introducción al programa, pero la verdad es que la impresión que tengo yo y muchos otros ciudadanos que vivimos la calle día a día es que la gente ha dejado ya de creer en las posibilidades mismas de la ciudad. ¿Qué haría usted para escuchar a la gente y qué haría para ilusionar a esa gente, para que emprenda a esa misma gente también y se enganche al carro del futuro? Yo creo que el ciudadano no ha dejado de creer en las posibilidades de la ciudad. El problema es que los ciudadanos no tienen interlocución para trasladar, bueno, pues sus necesidades, sus problemas o sus propias expectativas. Es decir, nosotros tenemos la escucha directa, sin duda, la cercanía con los ciudadanos que se ha perdido. Yo me pregunto cuándo fue la última vez que el actual alcalde de Huelva ha ido a determinados sitios de la ciudad. Es que parte del desconocimiento. Yo estuve la semana pasada, por poner un ejemplo, he estado en muchos sitios, en Barriada Navidad, y lo que dicen que son pistas deportivas es una vergüenza. Yo sentí vergüenza de ser concejal, no de ser concejal, que es un orgullo, pero de que se permita que en mi ciudad, la ciudad de la cual soy ese concejal, ese edil, representando a 149.000 habitantes, se permita que eso esté como está, que la gente viva en las condiciones que vive. Sí se puede, y luego articular mecanismos de participación, esto lo tenemos que construir entre todos. Es que cuando llega una iniciativa que lo que pide es apoyo, no se le escucha. Y lo mismo le está cerrando la puerta a generar actividad económica, a crear riqueza, a crear empleo, a romper barreras. Nos hemos instalado en la rutina. ¿Cuál es el problema? Que esto es rutina. Las cosas ocurren porque toca, ahora que estamos a 10 de noviembre, ¿qué toca el 10 de noviembre? Esto, pues esto es lo que hay. Entonces,
Esto es siempre igual, estamos dando vueltas, la pescadilla que se muerde la cola, y no hay iniciativa para romper esto, y tendría que haberla, claro que tiene que haberla. Entre muchos de los frentes que tiene la ciudad abierto está la balsa de fosfoyesos. Hoy leí en la prensa que Izquierda Unida pide 35 millones para dedicarlos a esto. ¿Cuál sería la política, cuál sería la ejecución que ustedes aplicarían a esa balsa de fosfoyesos caso de tener la responsabilidad de gobernar la ciudad? Bien, yo creo que el tema de la balsa de fosfoyeso, y al menos formalmente, salimos todos los grupos políticos que componemos en estos momentos el Ayuntamiento de Huelva, el Pleno, en la misma línea, la mejor solución para Huelva, la mejor, la óptima, sin estar condicionado por ningún aspecto. Me gusta decir que yo pongo 3 condiciones, que es la descontaminación efectiva, real, garantizada, la recuperación de los suelos, por lo tanto, real, garantizada, y la garantía para la salud de los ciudadanos. ¿Eso significa la retirada de...? No, eso significa las condiciones que debe cumplir el proyecto que resuelva el problema de los fosfoyesos en Huelva. No podemos desconocer la realidad. Hay una empresa que por una sentencia se le impone la obligación de la regeneración de los suelos, y la empresa desarrolla su proyecto. Ese proyecto final, y hay organismos que tienen que supervisar el detalle, tiene que cumplir esos 3 requisitos: descontaminación, recuperación, garantía para la salud. Nosotros nos constituimos en una mesa de participación porque entendemos que, la solución a la balsa de fosfoyeso tiene que ser una solución participada y conocida por la ciudad para que sea asumida por la ciudad. No nos podemos pasar décadas y décadas y décadas cuestionando la solución final de fosfoyeso. Tiene que ser participada. Y acordamos, oiga usted, estúdiense otras alternativas. Otras alternativas, pues estúdiense. Se acordó encargar a una comisión el estudiar, realizar, pues lo que es el diagnóstico o el análisis de qué se puede hacer al margen del proyecto que plantea la empresa Fertiberia. Estúdiese, tráigase a la mesa y, por quien entienda, decidamos cuál es la mejor. Y en función de cuál sea la mejor, se actuará. Yo creo que nos merecemos una solución óptima, necesitamos una solución óptima. La solución, la mejor para Huelva, no va a venir de fuera, nos la tenemos que dar nosotros. Desde el liderazgo, las responsabilidades están muy definidas. Puede implementarla, mejorarla, pero desde luego con rigor, y sobre todo porque entramos en una época complicada, en la que va a haber la tentación, de hecho la hay, ¿no?, de utilizar el problema de la balsa de fosfoyeso orientando. Yo creo que es un tema que hay que ser muy riguroso, porque después del 24 de mayo, el día 25 de mayo, hay que dar una respuesta. Y no vale decir, como se hizo en las anteriores, no, yo apuesto por esto, luego me lo estoy pensando, es que yo el estudio ahora no lo veo. Es decir, yo creo que es un tema muy sensible en el que tenemos que ser muy responsables. Por lo tanto, exigiéndole los mismos parámetros de garantía a todos los proyectos. Bien, tengo más preguntas para usted, se las iré realizando a lo largo del programa, pero vamos a darle paso también a nuestros compañeros de mesa, que para eso están aquí. Buenas noches, Gabriel, y uniéndome a la felicitación de Javier, yo también te felicito por el archivo de la causa esta, porque creo que es una cuestión que va a ser limpia en las próximas elecciones, donde no se puede nadie querer eliminar a alguien por una causa que no es la suya, ¿no? Pero has tocado, y permíteme que te tutee, sí, has tocado varios temas. Aquí se ha dicho que Alejandro ha dicho que la ciudad está hipotecada para 10 años. Yo creo que Alejandro ha sido muy optimista. Yo creo que esta ciudad, para recuperarse, va a tardar bastantes años. Si el PSOE gobierna en estas próximas elecciones, va a tener que hacer muchos recortes, pero muchos, porque hay muchos gastos superfluos que tiene esta ciudad, que ha llevado a la ciudad a la crisis. Y luego, en el tema de los fosfoyesos, yo no lo pondría en tres partes, solamente le pondría uno, que se cumpla la sentencia judicial, ¿no? Y a partir de ahí, que la ciudad esté informada de todo lo que está ocurriendo. Pero a mí me gustaría que nos dijeras cuáles son tu idea de ciudad y tu idea de organización de la ciudad.
Sí, bueno. Bueno, con la mayor brevedad, porque... No, yo esto voy a encierra ser mucho. casi telemétrico en el tema de la ciudad, partiendo de la base que yo creo que todos estaremos de acuerdo, más allá de, bueno, de los eslóganes y todo esto, Huelva es una ciudad por construir, desde el punto de vista físico es una ciudad por construir. Nosotros suele haber una remisión, bueno, constante al Plan General del 99, que si bien desde el planeamiento puede estar desarrollado en torno al 90, 90 y pico %, en la ejecución del planeamiento no llega ni al 50%. Sobre todo con muchos proyectos, Isla Chica, Ensanche, Mercado Antiguo, todos los espacios públicos de vía plana, Manuel Loy, muchísimos aspectos, Montija, que son inviables, claramente inviables, que hay que resolver, con lo cual es una ciudad que tenemos que construir. ¿Cuáles son las premisas? La primera, el empleo. Empleo, el problema principal de los ciudadanos. No me vale decir que no somos competentes en empleo. Creo que tenemos competencia directa en políticas de empleo. No, claro. Responsabilidad en materia de empleo toda. Quien representa a una ciudad y a sus ciudadanos tiene que hacer suyo los problemas de la ciudad y de los ciudadanos. Algunos pueden actuar directamente, otros no. Son responsabilidad. Nosotros necesitamos hacer una diagnosis de lo que tenemos y el recorrido que tiene. No nos engañemos. Estamos asistiendo, lo decía Javier en la introducción, el último episodio, el de la central de ciclo combinado. Estamos asistiendo a un desmoronamiento del tejido productivo. Ya no le voy a poner ni industrial, productivo. Tendremos que saber qué recorrido nos queda y tendremos que plantearnos alternativas reales. Tendremos que plantearlas, ¿no? Tendremos que atraer actividad económica y no se trae actividad económica calificando 200 hectáreas. He calificado 200 hectáreas, tengo un parque empresarial, listo, vienen las empresas, no es verdad. Tendremos que saber, tendremos que trabajar el tema de las infraestructuras, tendremos que trabajar a ver cómo hacemos competitivo para que las empresas se puedan instalar aquí, tenemos que saber hacia dónde queremos ir, tenemos que trabajar, desde el punto de vista del empleo también, tenemos que trabajar en la captación de recursos, no solo en la atracción de empresas. Hay recursos, en esta legislatura lo hemos dicho 1000 veces, el empleado, 1 millón de euros para políticas de empleo que no se ponen en marcha porque no se gestionan. 1 millón de euros. Tendremos que tener recursos de Europa, del Gobierno central y de la Junta de Andalucía. Y tendremos que hacer intervenciones puntuales en materia de empleo. Porque bolsas presupuestarias, partidas no se destinan directamente, como ahora los chavales que estamos viendo en los jardines, en el programa de la Junta de Andalucía del 30, de menores de 30 años, o el de mayores de 30 que entrará en marcha, el de exclusión. ¿Por qué no se actúa? Que los servicios públicos municipales dejan mucho que desear. El aspecto de la ciudad es fundamental. Esa es la primera línea. La segunda, servicios públicos, no es de recibo. Cómo están las calles, cómo están los parques, cómo están los jardines, qué ha pasado con la empresa de la vivienda, cómo está la empresa de autobuses. Servicios públicos, claramente. Tercer lugar, exclusión social. Tenemos una situación dramática. Pocas ciudades, yo diría que ninguna, presentan un mapa como Huelva, con bolsas de exclusión diseminadas por todo el territorio. Aquí en Huelva uno no dice, bueno, hay una zona que es la que tenemos más dificultades. No, tenemos un montón de zonas en las que hay muchas dificultades, e insisto, repartidas por todo el mapa de la ciudad. Y luego una cosa muy importante, participación, transparencia y ejercicio ético del gobierno. Si la participación ciudadana real, nosotros no podemos ir a una persona a decirle, oye, eres fantástico, lo que tú digas, lo que me importa a mí, vótame, y cuando me votas ya no te di cita hasta dentro de 4 años. A mí me gusta decir ahora, oye, por fin me han dado cita. Digo, claro que te han dado cita y te van a decir que sí. Otra cosa es que se cumpla luego. ¿No? La experiencia que tenemos de estos 20 años. Pero te van a decir que sí. No. Participación real, cauces efectivos de participación. Transparencia. Transparencia. El ciudadano tiene derecho a saber qué pasa en su casa, en lo que gestiona y administra sus intereses y el de todo, el de la colectividad. Tiene que saberlo, tiene derecho a saberlo. Tiene que tener ese cauce. Y después el ejercicio de lo público desde la más absoluta honestidad y honorabilidad. Es impresentable lo que está ocurriendo. Claro, cuando uno dice es que el ciudadano pierde la confianza en el futuro, no pierde la confianza, pierde la creencia, pierde. Luego nos asombramos, ya no nos asombramos, del distanciamiento con la política o con lo público, no, eso hay que recuperarlo. Pero hay que recuperarlo desde ese tripartito que es participación,
transparencia y ejercicio ético del gobierno local. Bien, Jesús. Nos encontramos un día más con todos ustedes en Javier Berrio con La Noticia Opinada. Es nuestro 10º programa de esta 5ª temporada del mismo. Ya recordarán ustedes que la primera se llamó La Lupa con Rafael Pérez Unquiles. Después, a partir de ahí, comenzó a llamarse La Lupa con La Noticia Opinada, para finalmente llamarnos La Noticia Opinada. Pero como verán, el formato sigue siendo el mismo, el espíritu es el mismo y aquí seguimos la brecha. Hoy he querido que comenzáramos directamente porque creo que debemos sacarle el máximo partido al programa de hoy, como todos, pero hoy en especial porque me gustaría que volviésemos a hablar de la encuesta del CIS del otro día, y eso siempre lleva algún tiempo. Les presento a la mesa. A mi derecha tenemos a Carlos Quintero, portavoz en Huelva de Podemos. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal se encuentra usted? Pues muy bien, siempre ¿Más animado incluso? Muy a gusto entre vosotros. Dices por lo de la encuesta, ¿no? Sí. Bueno, ahora podemos entrar a valorar. Y muchas gracias por el comentario. A A nuestra izquierda nos encontramos con Enrique Arroyo, también lo conocen ustedes, él es abogado, ya tuvo un programa en esta cadena también y además presenta en la actualidad un programa en radio, ¿verdad? Sí, sí. Sobre temas Jurídico, la judicatura. Y también nos encontramos con... Bueno, muchas gracias, Javier, por haberme invitado y sobre todo enhorabuena por tu 10º programa. Muchas gracias. Y también tenemos a Jesús Díaz, Julio Díaz. Él es politólogo y además es el coordinador de Ciudadanos en Huelva. Lo podemos llamar coordinador, ¿verdad? Sí, coordinador. De momento Muchas coordinador. Gracias. Bien hallado. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues la encuesta del otro día sigue trayendo cola porque al fin y al cabo esa encuesta en voto directo de la gente, o sea, lo que a la gente le apetecía votar en ese momento y en ese momento de opinión, era mayoritariamente a Podemos con un 17%, 17,6%, seguido del PSOE con un 14,3%, y por el Partido Popular en tercer lugar con un 11,7%. Una vez pasado por la cocina, que esto es simpatía, recuerdo de voto, pues se convertía en 27,5% para el Partido Popular, para el Partido Socialista el 23,9%, recuperándose ligeramente, y para Podemos el 22,5%, lo que le convierte en la tercera fuerza, muy cerca del Partido Socialista. Carlos, ¿cómo se le quedó a usted el cuerpo después de ver esta encuesta, que básicamente coincidía con la que el País había sacado anteriormente? Sí, finalmente cuando se publicó la encuesta del CIS venía a confirmar pues, las especulaciones que habían estado saltando la semana anterior, y bueno, nuestra reacción siempre ha sido de prudencia, porque sabemos que las encuestas son un elemento sociológico de análisis que te sirve para medir una foto fija en un momento dado, y bueno, pero entendemos que la encuesta, más allá de, bueno, nos alegramos, ¿no?, sobre todo del apoyo en intención de voto directa que arrojan los datos. Nosotros también queremos ser muy cautos porque las encuestas siguen manifestando que cerca, creo que es de un 40% de las personas que se viene también, en cierto modo, a corresponder a la abstención que hay en este país, sigue sin tener una opción clara de decantar la balanza hacia uno u otro lado, sin involucrarse todavía a lo mejor de un modo más decidido a formar parte de la solución del problema, ¿no? Sin embargo, parte del interés de ustedes está en rescatar a esa abstención, ¿verdad? Que parte de esas personas que parecen o aburridas de la política, decepcionadas o que no ven salida, pues la puedan ver en Podemos. Sin embargo, la encuesta sigue insistiendo en que hay un 40% de personas que de momento no tienen decidido el voto. No es que no vayan a ir a votar, sino que no lo tienen decidido. ¿Cómo cree usted? Yo sé que a ustedes no les gustan hacer observaciones sobre otras formaciones, pero ¿cómo pudo caer esto en la sede del Partido Popular y del Partido Socialista? Bueno, hacemos algunas observaciones sobre cómo funcionan otras organizaciones, sobre todo otros representantes públicos de otras observaciones, porque creo que es parte de lo que tiene que ser nuestra labor. ¿Cómo cayó? Hombre, pues yo creo que hubiera sido interesante, ¿no?, haber tenido un agujerito y mirar en ese momento, hubiera sido cuanto menos, bueno, pues
invita a la curiosidad. No sé, supongo que no están acostumbrados a que surjan alternativas y sobre todo en los planteamientos y del modo que lo está haciendo Podemos, en el que traten de disputarle lo que para ellos hasta ahora ha sido su, por llamarlo de algún modo coloquial, su cortijo, su feudo, sus instituciones o las instituciones de su régimen que han manejado a su antojo, y ellos pensaban que esto iba a ser así siempre, sentían una impunidad total ante todo lo que podían, todos los casos de corrupción que iban saliendo, confiaban en que la propia dinámica de la frustración social acabase engullendo o asumiendo o digiriendo todo lo que fuera saliendo. Yo creo que hay un momento en el que, en el momento que a la ciudadanía se le plantea una herramienta para decir basta, para defenderse de esta situación, ellos pues creo que no se lo están tomando bueno, todo lo bien o están manifestando o denotan en sus declaraciones y en su modo de comportarse cierto nerviosismo, ¿no? Escucho a algunos líderes de su partido decir que esto, aunque usted ha dicho que es un estado, es una foto fija, es un estado de opinión, en un momento dado sí les he escuchado decir que esto no es el voto del cabreo, sino que esto es un voto ya decidido, claro, es un voto que ha pensado que esto tiene que cambiar, que el bipartidismo ya no tiene sentido y que el régimen actual no da más de sí. ¿En qué estamos? Sí, porque hay una especie de intención de calificar al apoyo que está teniendo Podemos como parte de un calentón que tiene en un momento dado la gente, y nosotros entendemos que no hubiéramos podido obtener ese apoyo simplemente por esa explicación, ¿no? Antes incluso de que surgiera Podemos hubo una gran contestación social y ha seguido habiendo una contestación social que lanzaba propuestas muy avanzadas para como están de atrasadas las cosas. Las propuestas de lo llama democracia y no lo es, no es un voto de calentón, es una consideración, es que el sentido común mayoritario de gran parte de la población, con total calma, con total naturalidad, con total conciencia, entendió que lo que estaba pasando no se podía asemejar a un régimen democrático, y en ese sentido es por lo que es el apoyo fundamental que está teniendo entre esos sectores Podemos. No es un voto de calentón, sino es un voto de personas que han visto lo que hay más allá de las telas o de las entretelas, ¿no? Le hago una última pregunta en esa primera parte y ya paso el testigo a los compañeros de mesa. ¿Ve usted a Podemos gobernando solo en coalición después de noviembre del año que viene? Por lo que hemos venido a participar en política, lo hemos dicho desde un primer momento, no hemos venido a ser una oposición o la conciencia crítica de ningún régimen, hemos venido a gobernar y hemos venido a enderezar con el apoyo, que no puede ser de otra manera, de la ciudadanía, con la implicación, no solo con el apoyo, con la implicación directa de la ciudadanía, a enderezar el rumbo de este país, y sí, es a la batalla la que vamos a plantear, ganar las elecciones. Bien. Pues le damos la voz y la palabra a los tertulianos. No sé si nuestro politólogo tiene algo que decir sobre la encuesta antes de avanzar más. Usted la habrá estudiado en profundidad. Sí, bueno, la he estudiado al igual que vosotros, y evidentemente las encuestas son eso, encuestas. Hombre, el CIS es un organismo ya muy acreditado en este tipo de estudios, y evidentemente hay que tenerlos muy en cuenta. Yo estoy convencido que, aparte de lo que estén comunicando, mientras digiere el bipartidismo, el resultado de la encuesta, es evidente que está muy preocupado porque, y además esto que dice de la cocina es muy interesante, porque cuando se pasa de intención de voto directo a estimación de voto, que se tiene en cuenta otras variables, como dices y demás, los históricos, también se tiene en cuenta una cosa que es muy importante y no tenemos que despreciar. Se entiende también en este nivel corrector, también por diferentes directores de empresas de estudio y también institucionales, en este caso concreto, y vienen a referir, y yo creo que es un pensamiento muy acertado. Yo tampoco creo que sea un voto del calentón, creo que ahí hay votos bastante consolidados, pero también creo que hay una parte de voto voluble, y también creo que hay cierta posibilidad de crecimiento para las formaciones políticas en ese porcentaje de gente que dice que no sabe que va a votar. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, que la gente que va a votar a Podemos lo ha expresado con claridad, pero no sabemos la gente que hay en el otro porcentaje que no dice nada, a quién va a votar. Entonces, en circunstancias normales la gente suele expresar, no quiero decir con esto que sea un voto indignado, que sea un voto de un calentón, no, lo que quiero decir es que hay gente, quizás un poco va también por ahí vuestra reflexión, ¿no?, que hay un gran volumen de gente que no tiene ningún problema a decir, igual que cuando llegamos a la democracia después de la dictadura, había gente que no tenía ningún problema cuando lo entrevistaba a pie de urna a decir: oye, que voy a votar a este partido o al otro. Sin embargo, había gente que no lo decía por diferentes razones. Y eso hay una volatilidad, eso es muy voluble y es muy interpretable. Y eso también se utiliza para medir, o sea, para llegar a esta estimación de votos. Entonces, tenemos ahí un porcentaje bastante importante, que yo entiendo que Podemos también, igual que Ciudadanos, lo estamos analizando y estamos viendo a ver
cómo se va a mover y cómo se está moviendo. Ciudadanos crece, pero... Ciudadanos crece, que es lo que nosotros queremos. Ciudadanos es un proyecto, evidentemente, que está en pleno crecimiento. Hemos estabilizado unos posicionamientos muy importantes y, desde luego, estamos muy... Ya la europea manifestó al ver, ¿no?, cuando se le entrevistó, oye, solamente 2 eurodiputados, ¿no?, solamente 2 eurodiputados, ¿no? Es que se ha hecho una campaña muy limpia, con muy poco presupuesto, a pulmón, directamente con la gente, con los ciudadanos, con los recursos que tenemos. No éramos un partido grande, estamos creciendo y sabemos que venimos en crecimiento constante y, desde luego, pensando más allá de las elecciones municipales y de las que vayan viniendo. Seguimos creciendo, que es lo importante. Por cierto, aquí a Izquierda Unida le dan ustedes un mordisco tremendo, según la encuesta. Lo dejan en el 4,8% cuando estaba en la anterior en el 8,4%, si no me equivoco, o algo parecido. Y UPyD también baja, votos que aparentemente va hacia Podemos también. Enrique. Pues te digo lo mismo que te dije la semana pasada. Lo bueno del CIS es que fue antes del 9 de noviembre. Y probablemente si se hiciera a día de hoy otra encuesta como la del CIS, probablemente el PP hubiera bajado todavía muchísimo más. Yo me temo todavía lo mismo. Porque, desgraciadamente, la actuación del presidente del gobierno no ha acompañado en nada de lo que se esperaba y, evidentemente, aquí en España la ley se hace para saltársela. Eso que vaya por delante. El problema del CIS a la hora de hablar, yo entiendo la ilusión que puede tener pues, el representante de Podemos, pero hay que tener en cuenta bastantes aspectos de esta encuesta. Primeramente, el voto de castigo. Podemos, creo yo, que es una fuerza política que está recogiendo mucho voto de castigo, tanto de lo que es descontento del PP, descontento del PSOE e incluso descontento de Izquierda Unida. Olvidamos, como bien ha dicho el compañero, el concepto de abstención. Mucha gente no se sabe todavía lo que se va a votar, si va a votar o no va a votar y a qué formación lo va a hacer. Hay gente que son capaces de no ir a votar porque no encuentra una opción política que les satisfaga. Y, por supuesto, vuelvo a incidir lo mismo. Podemos tendrá muchas ofertas. Yo pienso siempre lo mismo. No explica cómo va a conseguirla, cómo va a tratar el tema banco, cómo va a conseguir sufragar el problema de las hipotecas, cómo va a ayudar a las empresas a fomentar el trabajo, qué medidas de trabajo van a llevar a eso. En fin, hay muchísimas cuestiones que dentro de lo que es la encuesta se encierran y que se podría Esa es una cuestión y por supuesto que veremos después. Y por supuesto hay otro detalle importante, y es que si Podemos va a poder enfrentarse con lo que dice la ley DONT, porque eso es importante tenerlo en cuenta. La infraestructura que puede tener Podemos, la implantación que puede tener y luego pues las cuotas que exige la ley para poder llegar a gobernar las instituciones. Esos son mis... Carlos, ¿qué le decimos a las cuestiones de que plantea Enrique Arroyo? Bueno, yo he recogido algunas, lo que plantea, yo creo que lo más interesante es el tema del programa y de las propuestas concretas, que es donde ahora se están centrando las críticas o están tratando de centrar el ataque a los que venían siendo los partidos del régimen sobre si bueno, han conseguido ciertas cosas, son unos chicos muy simpáticos con una buena ilusión, pero lo que dicen es irrealizable, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a demostrar que es perfectamente realizable. Es cierto que todavía no tenemos un programa nacional, porque todavía no hemos concurrido a las elecciones nacionales y vamos a empezar a implementar ese programa, se está trabajando para implementar ese programa y lo vamos a hacer colectivamente, pero sí tenemos un programa con el que fuimos a las elecciones europeas que apuntan a las medidas o los ejes estratégicos que hay que empezar a afrontar en este país para recuperarse. Si queréis podemos entrar ahora, podemos entrar después. Mira, no me importa, muy concretas. Ya que ha salido el asunto, mira, si ustedes tuviesen capacidad de gobierno en este momento, ¿cuáles serían las medidas urgentes que aplicarían a la administración? Mira, nosotros hemos dicho de un primer momento que este país está entrando, o viene entrando desde el principio de la crisis en una caída en picada y en un proceso de aceleración hacia convertirse en una colonia y a un país sumergido en la pobreza, básicamente por las medidas de austeridad que apostaron tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular. El Partido Socialista Obrero Español apuntó de una manera muy clara a las medidas de austeridad, empezando por el tema de la reforma laboral, empezando por el tema de la modificación de la Constitución, y después estas políticas se profundizaron, las venía a profundizar el Partido Popular. Nosotros hemos dicho que para salir de la crisis, el único camino viable que hay para salir de la crisis no es incidir en las políticas de austeridad, sino incidir en políticas expansivas de crecimiento, algo que no es
ni siquiera revolucionario, algo dentro incluso de la lógica del propio sistema capitalista, la necesidad de dotar al mercado de trabajo de más poder para la renta del trabajo, que han caído en picada y vienen cayendo en picada desde los años 70, donde la renta del trabajo históricamente de los años 50 se había mantenido en un equilibrio de en torno al 50% y de los años 70 la renta del trabajo ha caído al 70%, y en España especialmente la renta del trabajo tiene una capacidad con respecto a los beneficios empresariales mínima. Eso repercute en que tenemos ciudadanos con unos salarios y un salariamiento profesional sin capacidad de nutrir las cuentas del Estado, sin capacidad de consumo, sin capacidad, bueno, pues de aumentar la economía y el desarrollo industrial de este país. Eso por un lado, eso es fundamental. Perdón, pero un momento, Sí. Carlos. Usted una de las cosas que está diciendo es que es partidario, y que eso es lo que harían, que parte del Producto Interior Bruto lo dedicarían a la creación a la creación de empleo. Sí, nosotros, por supuesto, la ruta pasa por la creación de empleo, pero ojo, no cualquier creación de empleo, porque, por ejemplo, el Partido Popular está poniendo encima de la mesa que el factor clave para la creación de empleo es aumentar lo que ellos vienen denominando eufemísticamente la empleabilidad de las personas, que la empleabilidad de las personas no es ni más ni menos que renunciar a cualquier derecho, es si puedo cobrar menos, que cobre menos, si tengo menos derecho para ser un factor más atractivo de cara a la inversión de capitales. Cuestión que también podemos entrar después, podemos verlo, está muy en entredicho, ¿no? Nosotros decimos que hacen falta salarios dignos, que para que un país avance y que para un país sea democrático hacen falta salarios dignos. No podemos tener un salario interprofesional de los más bajos de Europa. Necesitamos salarios dignos, necesitamos, entre otras muchas cosas, que se vuelva a creer en un tejido industrial en este país, en un tejido industrial público, que volvamos a recuperar, si es necesario, el control de los sectores estratégicos de la economía en este país. Que, oye, que no es ningún disparate. La banca... Entre otras cosas la banca, entre otras cosas el sistema energético. No puede ser que en este país sea uno de los países de Europa donde las empresas privadas, privatizadas, que eran públicas, energéticas, tengan los mayores beneficios y sea uno de los países que tenga una mayor tasa de pobreza energética. Ahora se acerca el invierno. ¿Cuántas personas no van a tener posibilidad en su casa de encender un calefactor, mientras en este país los grandes empresarios del sector de la energía obtienen los mayores beneficios? Eso es una indignidad, eso es absolutamente demencial y absolutamente censurable, y sobre ese tipo de cosas son las que hay que intervenir. Perfecto. Gracias, Javier. Un detalle. Cuando tú dices partido del régimen, ¿a qué te refieres, Carlos? Porque, hombre, yo lo llamo partido del sistema, pero partido del régimen me parece que no. Estamos en un sistema político y democrático, no en un régimen. Has hablado y has hecho referencia a lo que es los recortes. Evidentemente había que hacer recortes, pero ya no solamente impuestos por la necesidad económica del país, sino que viene impuesto incluso por fuera de nuestra frontera porque pertenecemos a la Unión Europea. Has hablado respecto de lo que es la intervención de la empresa. La libertad de empresa y todo este aspecto está reconocido en la Constitución. ¿Modificaríais la Constitución para llegar a retocar y a tocar todas estas cuestiones? Otra cosa, hay un detalle, mira, yo soy del patio de aquí abajo, yo soy andaluz y hay cuestiones que no me entero. Por ejemplo, ¿me puedes explicar qué significa política expansiva de crecimiento? Porque a lo mejor yo es que no me entero, porque además eso puede ser una técnica para crear empleo, pero no sé en qué se concreta. Las propuestas que hacéis pueden ser muy interesantes, evidentemente, en el papel, pero el problema es que no explicáis la forma en la que vayáis a llegar a conseguirlo, si en algún momento gobernáis o entráis en las instituciones. Por lo menos es lo que yo opino. Sí, Julio. Yo comienzo por el final, por hacer una alusión. Esa fórmula de no explicar las cosas, ya Podemos sabe, igual que otras formaciones políticas, que no es nuestra forma de hacer política. Nuestra forma de hacer política es hacer pedagogía política y explicar a los ciudadanos, no cuando hablamos, tratar de removerles las entrañas para que nos voten, ¿no? Sino explicar las cosas como son. Tuvo un éxito electoral muy importante, porque ya sabemos que Arriola, el asesor de Rajoy, es un asesor que le gusta mucho el perfil bajo, y desde luego lo viene demostrando. Mañana acabo de escuchar en Hora 25 precisamente que se va a dignar a hacer una convocatoria de prensa mañana para hablar, ¿no? Después de 3 días después del 9N. Aparecen yo creo que va tarde, yo creo que va tarde. Precisamente yo leí un manifiesto este fin de semana porque entendía que había que reaccionar y que no se podía. Tenemos un gobierno ausente y desaparecido, ¿no? Y también en el programa electoral, el Partido Popular, que si nos recordamos hasta hace muy poco, una mayoría absoluta brutal en las elecciones de 2011, en este ciclo se ha achicharrado completa y absolutamente, llegó al poder con 2 elementos fundamentales, en mi opinión, con 3. Una campaña de perfil bajo, fue el Partido del Empleo, que todo el mundo
fía todo al empleo, todo el mundo habla de empleo y nadie sabe cómo lo va a crear, esa es la realidad. Entonces yo creo que hay que mirar a los ojos a los ciudadanos y decir que nos vamos a poner a trabajar, pero no hacer demagogia, porque si no vamos a caer en la misma falta de pedagogía política y en el mismo populismo y en entender que los ciudadanos lo tenemos adoctrinado y se tragan todo lo que le queramos decir. Tenemos que decir muy claro que hay que ver cómo se crea empleo, desde luego reconduciendo las cosas, con reformas estructurales también en la economía, retocando también los sectores energéticos, es cierto, restableciendo los equilibrios con las entidades financieras, porque no puede ser el descontrol que ha habido, evidentemente, y sobre todo reformando las instituciones. Nosotros pensamos que es necesaria una ley de educación que dure en el tiempo, que no sea pendular, porque por esto nos vamos a evaluar y las generaciones que vengan detrás. Todo esto que nosotros estamos hablando lo van a implementar, lo van a ejecutar, entonces para nosotros eso es fundamental. Y desde luego las reformas estructurales y los problemas sistémicos que tiene el sistema actual hay que abordarlos. El sistema de partidos, el sistema electoral, el sistema político español hay que darle una vuelta de tuerca muy, muy importante y desde luego hay que cambiar muchas cosas. Hay que caminar hacia la transparencia, hacia la dación de cuentas y no puede haber instituciones del Estado, desde luego, o personas dentro de las instituciones que tengan un estatus diferente y un no control por parte de los ciudadanos cuando utilizan y se nutren de recursos públicos. Bien, y aparte, la justicia debe ser independiente. No puede haber jueces que por haber hecho su trabajo estén fuera y delincuentes que por no haber hecho lo que deben estén fuera, pero fuera de las cárceles, ¿no? No puede ni debe ser. La sensación que tienen los ciudadanos de impunidad no es soportable. No es soportable y la gente está harta, está cansada. La justicia debe ser independiente y todas estas reformas estructurales se tienen que dar y tenemos que ver cómo las damos, desde luego, que también el cómo se hagan y cómo se den es muy importante, las formas son muy importantes. Bien, eso lo digo yo, que no lo dice Carlos, el sistema o régimen de restauración borbónica, ¿cómo que no? Sí, Enrique ha hecho muchas preguntas y tengo total intención de respondértelas todas si hay tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, has hecho muchas preguntas y yo voy a entrar a la que considero fundamental porque ya digo que se nos va a empezar o se nos va a intentar atacar por el camino de que no decimos cosas concretas. Oye, yo acabo de decir unas cuantas cosas concretas, pero puedo profundizarlas, ¿vale? Cuestiones concretas de lo que nosotros proponemos. Mira, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad de atajar la evasión fiscal, te voy a proponer una cosa muy concreta. Decía J.P. Morgan que cuidado que si en España ganaba Podemos, la inversión de las grandes empresas se iba a ir fuera del país. Eso ya está pasando, pero eso está pasando con Juncker. Eso está pasando con Juncker, que el presidente de la Comisión Europea, que ha sido destapado, que tenía toda una red dentro de la Unión Europea para coger las grandes empresas y hacer que fusionaban en distintos países, como en España, y llevárselas a Luxemburgo para que tributaran al 1%, mientras el resto de los mortales aquí tributamos al 30%. Son medidas concretas, ¿verdad? Pues ese tipo de medidas son las que proponemos. Otro tipo de medidas, una auditoría fiscal, con respecto a la evasión fiscal, son los propios técnicos de la agencia tributaria que dicen que en España en torno a un 20% del Producto Interior Bruto se defrauda. Pues hay que hacer políticas efectivas para atraer ese dinero. ¿Tenemos capacidad de hacerlo en medidas concretas? Pues yo creo que sí. Tuve la oportunidad la semana pasada de decir que, bueno, Carlos Villarejo, el antiguo fiscal jefe de anticorrupción en España, está en Podemos y creo que es una persona totalmente capacitada para implementar un programa. Una auditoría ciudadana de la deuda, por supuesto, eso es una medida muy concreta. ¿Por qué? Porque mira, en España en este último semestre ha salido el dato que ya rondamos el 96% del Producto Interior Bruto, o sea, nuestra deuda es semejante ya al 96% del Producto Interior Bruto de este país. Nosotros decimos que hay una parte de la deuda, que la deuda se tendrá que pagar, por supuesto que la deuda se tendrá que pagar. Ahora, la tendrá que pagar quien la haya contraído, ¿vale? Y habrá que hacer una auditoría ciudadana de la deuda y ver qué parte de la deuda le corresponde a los ciudadanos y qué parte de la deuda le responde a los que han estado derrochando el dinero público. Entonces, son medidas muy concretas. ¿Qué es la política? En el caso de la banca, ¿eso cómo sería? Porque, vamos, esto es un descaro, ¿no?, en lo que estamos pagando por haber rescatado a la banca, que después no tienen, que son auténticos usureros con los ciudadanos. ¿Cómo se haría esto? Pues habrá que ver quién personas son las que, mediante qué medidas son las que contrajeron esta enorme deuda, que es interesante que lo plantee. El rescate, porque después nos dicen, bueno, planteáis medidas como la renta básica de ciudadanía. El rescate bancario en este país ha supuesto un 26% del Producto Interior Bruto en este país. O sea, un 26% del Producto Interior Bruto se nos ha ido en el rescate bancario, que tenía por aquí el dato exactamente cuántos millones han sido, que han sido los 216.000 millones de euros. Y nosotros ponemos medidas como que sería necesario implementar una renta básica para la ciudadanía. Y en España, en este momento, si sumamos todo lo que se está invirtiendo en financiación de
por desempleo, de prestaciones por desempleo, apenas se llega al 3%. Veamos cómo hay un contraste en el que es facilísimo y no hay dinero, y para todas estas cosas que estáis planteando no hay dinero, cuando después para rescatar a la banca se pone encima de la mesa el 26% del Producto Interior Bruto, y para rescatar a los ciudadanos, en este momento se está poniendo a la gente que ya no tiene nada, que no le queda nada, que está cobrando la prestación por desempleo, apenas se destina un 3% del Producto Interior Bruto de este país. Si hay dinero, lo que pasa es que se prioriza hacia dónde enfocarlo y no hacia los ciudadanos. ¿Y qué piensa si Podemos frente a las exigencias, por ejemplo, que puede haber en Europa? Porque es que España ya no es un ente autónomo que funciona independientemente en cuestión bancaria del resto de Europa. ¿Cómo, si llegáis algún día a gobernar, cómo cambiaríais eso? Claro. ¿O cómo adquiriríais autonomía? Totalmente de acuerdo, España no es un ente autónomo y... Económicamente ya no, entramos dentro de una estructura digamos multinacional o internacional, como es Europa ahora mismo. Nosotros decimos que eso es parte del problema. Cuando internacionalmente o cuando estamos expuestos a una estructura que desde Maastricht se viene viendo que es una estructura que en la práctica ha servido para eliminar potencialmente nuestra capacidad industrial, que nos está llevando a la pobreza, que en el programa de implementación de rescate, la hoja de ruta que Europa, que esta estructura ha puesto para España de 2007, nuestra deuda ha pasado del 34 al 96%, entendemos que esta estructura económica es parte del problema. Y nosotros decimos que habrá, lo dije aquí la última vez en el último programa que estuve, que habrá que renegociar nuestras condiciones sin ningún tipo de problema. Habrá que renegociar nuestras condiciones, porque si la alternativa es lo que estamos viviendo, si la alternativa, los que mejor han aplicado y que han hecho los deberes que le imponía la Troika, son países que están yéndose, entre ellos Portugal, Grecia, Irlanda, nosotros, que se están yendo a pique. O sea que la solución no puede ser permanecer en Europa con las mismas condiciones, porque ya sabemos hacia dónde conduce eso. La solución tendrá que ser renegociar nuestras condiciones si podemos renegociarlas y establecer relaciones comerciales que tendremos que ir viendo con países que se atrevan a dar el paso a reclamar algo tan sencillo como su soberanía popular, su soberanía nacional. Seguimos en Javier Berrio con la noticia opinada, y ha quedado pendiente una respuesta de Elena a Paco de la Rosa. Bueno, sí, estaba comentando él en la importancia, ¿no?, de contar con patrocinadores, colaboradores económicos que vengan pues a apoyar y hacer conjuntamente con las administraciones en estos momentos pues las actividades que ofrezcamos a la ciudadanía. Y estoy completamente de acuerdo, es decir, de hecho, cada vez más pues levanto el teléfono o me cuelgo el bolso, como yo digo, para ir a llamar a otra puerta. Con muy pocos recursos, pero con mucha gente poniendo esos pocos recursos, pues se pueden hacer gran cosas. Pues las administraciones y las empresas igual, y las organizaciones. Cada vez más, pues estamos involucradas las administraciones, se ve todos los días, ¿no?, en actividades en las que estamos completamente, pues una administración sola asumiendo todo el presupuesto. Cada vez más pues se unen esfuerzos, ¿no? Las dificultades pues hacen que no se active la diligencia para realizar pues a lo mejor otras cosas, pero sí para llorar, como se suele decir, cuando duele o cuando no se puede, ¿no? Por eso son muchas las actividades. Son muchas las actividades, Paco, y cada vez... Yo creo, Elena, que hay como una especie de falta de cultura dentro del tejido empresarial onubense, y no me refiero tanto a las pequeñas empresas que demasiado tienen con sobrevivir, sino a las grandes empresas que llevan aquí radicadas mucho tiempo y que algunas de ellas las tenemos que padecer más que disfrutar, y hay una falta de cultura a la hora de saber que hay que colaborar con la sociedad, que hay que devolverle a la sociedad parte de lo que están recaudando, no solamente en cuestión de cultura, que es de lo que estamos hablando, de deporte, ¿no?, sino en cualquier aspecto, ¿no?, en aspectos científicos, en aspectos de cualquier... Y yo creo que falta esa cultura empresarial, es decir, tengo que devolverle a esta ciudad, pero no ya a la sociedad española, sino a esta ciudad especialmente, parte de lo que estoy ganando a costa de esta ciudad, y para compensarla por el gran perjuicio que en ocasiones le causo. No, lo que está claro es que todas y cada una de las empresas tienen que tener, es su deber, una responsabilidad social con el territorio donde están ubicadas, pues que eso no puede saltárselo absolutamente ninguna. Sí es verdad que algunas más que otras, pero todas en mayor o menor medida,
pues están de alguna forma colaborando. Yo tengo experiencias muy buenas en las áreas en las que soy responsable, como puede ser con Atlantic Cooper, con CESA. Atlantic Cooper se ha involucrado en el centenario de Platero, bueno, de una forma, pues la verdad que bastante importante. También CESA, bueno, con todas las actividades de dinamización, no estoy hablando de ejecución de obras y demás, que eso es otro compañero mío el responsable. Estoy hablando de las actividades que normalmente pues solemos desarrollar, sobre todo en verano. Bueno, pues me ofrece una buena parte de sus recursos para poder ejercerlas y ofrecerlas a la ciudadanía. Pongo esos dos ejemplos, como podría poner cualquier otro, pero al margen de eso, la responsabilidad social además también tiene que tenerla pues los pequeños comercios, porque cuando hablábamos de riqueza y las pequeñas empresas, porque cuando hablábamos de riqueza, la riqueza que se crea pues a través de la cultura y de las actividades deportivas, también estamos de alguna forma creando más riqueza pues en lo más cercano. Estamos creando riqueza pues en los hoteles, en los restaurantes, por poner el ejemplo que comentábamos anteriormente de este fin de semana. Han sido durante 3 días pues un gran número de personas que no son de nuestra ciudad, porque también han venido del resto de la provincia, como les decía antes, del resto de España, pero que se han quedado a dormir durante todo el fin de semana en la ciudad de Huelva, en la capital de la provincia. Han estado comiendo, han estado cenando, han estado pues consumiendo, que de alguna forma han creado riqueza en la ciudad. Todas aquellas actividades que vengan a ponernos en un punto en el que Huelva se sitúe en el mapa de cualquier terreno, y que haga que venga pues un sector, el sector que en este caso es un sector artístico, pero un sector que venga a consumir, bienvenido sea, porque sobre todo donde crea más riqueza es en el comercio, en la empresa más cercana, en la que pueda acceder en esa estancia que tiene en nuestra provincia o en nuestra ciudad. Y ahí esa responsabilidad social la está cumpliendo muy bien el pequeño y mediano comercio. Las pequeñas empresas están además pues, muy involucrados, contamos con ellos al 100%. No podemos olvidar que es usted también diputada de deporte, y en estos momentos parece que hay una cuestión básica que es el recreativo, pero hay otra que quizás me gustaría empezar por ahí, es el deporte base. ¿Qué se está haciendo desde Diputación para fomentar ese deporte base? ¿Y qué se podría hacer más? ¿Y qué podríamos pedir en este caso también a esas instituciones privadas, ¿no?, que deberían estar fomentando, luchando por la educación deportiva de los niños y de los jóvenes de nuestra ciudad y de nuestra provincia? A mí además me alegra que esté aquí pues presente un alcalde, ¿no? Un alcalde de un pueblo, no sé alcalde cuánto tiene, 2.600 por ahí, Luce. Un poquito más allá. ¿Cuánto tiene ahora? 3.800, pero bueno, a mí no, pero el dato no es ese. El dato no, es, pero me alegra. ¿Sabes cuántos tengo empadronados? 5.800. ¿Cuántos tengo reales? 12.000. O sea que claro, yo tengo un pequeño problema. Claro. Pero bueno, me alegro enormemente que esté un alcalde, porque además quiero empezar diciendo que siempre se puede hacer más. Nunca está todo hecho, nunca se ha hecho todo, nunca está todo perfecto, pero sí es verdad, y por eso me alegra que esté un alcalde, y es de justicia que yo lo diga como diputada, y además también como respeto a la administración en la que en estos momentos estoy trabajando, pero en otros momentos pues de mi responsabilidad política pues no la he estado ejerciendo en Diputación, pero sí la he contemplado desde fuera. Gracias a la Diputación Provincial pues existe el deporte base en la provincia de Huelva. Ha sido la administración que más ha venido luchando a lo largo de los años porque el deporte base, y en toda clase de deporte, pues se fomente desde las escuelas deportivas,
que no solamente pues están repartidas por toda la provincia y tienen la responsabilidad los ayuntamientos, sino con todos los circuitos provinciales que ha habido en los últimos años, con todas aquellas actividades a nivel comarcal que se han venido realizando de distintas actividades deportivas y de distintas modalidades. Y sí es verdad que, bueno, que en los 2 últimos años, con un plan de concertación con los ayuntamientos, ese presupuesto pues de deporte en una gran medida, no toda, pero en una gran medida ya va destinado a los ayuntamientos para que ellos puedan contratar pues los monitores deportivos de forma ya más autónoma los ayuntamientos, y ellos ya de alguna forma pues estar más capacitados económicamente y hacer también esa inversión en deporte. Y luego Diputación queda pues en el plano de los eventos deportivos ya más provinciales y con un asesoramiento permanente al lado de los ayuntamientos y de apoyo, sobre todo en material, para todas y cada una de las actividades que tengan que realizar o deseen realizar en su municipio. Hay actividades que en estos últimos años, y de esas me siento muy orgullosa, hay sobre todo una que se ha puesto en marcha, que recorre toda la provincia, no pasa por Lucena, pero ya no lo inventaremos en años próximos, porque esa ruta, como es la Huelva Extrema, dinamiza una provincia. No. Diputada, la prueba de Mazagoma de las Calles pasa por Lucena. No, pero ella se pero refiere es que la a Huelva Extrema, no, esa es otra. La que baja de la Sierra, la que baja de la Huelva Extrema baja, sale de Santana a La Real y acaba en Punta Umbría. Por el condado no pasa. No pasa, sí es verdad. De todas formas, tú nos has dicho que la Diputación es el organismo que más fomenta y más ayuda al deporte base. Está entre sus competencias básicas. Sí, no, pero me refiero que en los últimos años está en sus competencias como puede tener cualquier otra competencia que asuma, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido la administración más cercana a los ayuntamientos, la que ha estado constantemente de una forma u otra y con programas muy consolidados, con programas que se han ido continuamente evaluando con los ayuntamientos y mejorando en la medida de las posibilidades, y además de una forma muy coordinada y ofreciendo, lo más importante también, un plan de formación a los ayuntamientos para los monitores deportivos. Ahora mismo tenemos en la provincia un caudal humano formado en actividades deportivas pues muy importantes, en cultura también, y todo eso es por un trabajo que viene de muchos años y que ha capacitado a los ayuntamientos para que ahora ellos también tengan esa autonomía para poder realizar las actividades de una forma más libre. De la Rosa, perdona, pero tenía la palabra pedida antes el alcalde y él será más directo. Y ahora, es que tan directo que yo estoy totalmente de acuerdo con Elena. La labor de la Diputación ha sido importante en estos años y se te ha quedado algo, Elena, el plan de instalaciones deportivas. También, sí. Es que en mi caso, yo este año he inaugurado un pabellón. Yo mantengo más de 50 actividades este año. Entonces, lo que sí te digo es, lo que ha sido magnífico, recuerdo el día que estuve aquí con Sánchez Rufo, también se lo transmití. El gran cambio ha sido la concertación. Yo sé que antes recibíamos casi lo mismo muchas veces, ¿no? Porque yo recibía por varias vías, en mi caso, en caso de Lucena. Entonces, la concertación lo que me permite, o que permite al ayuntamiento, que es lo que se ha dejado un poco Elena por atrás, es que tú destines donde te hace falta. Yo este año que tengo muchas actividades, bueno, pues yo destino lo máximo de concentración, además de mi presupuesto propio, a esas actividades. ¿Que el año que viene tengo menos? Pues tengo la opción de, por ejemplo, dedicarlo al cementerio, a carretera, a lo que yo quiera. Entonces eso es muy importante, y también, la verdad es que sí, la labor de formación en estos años sí es fundamental. Yo los técnicos que tengo se han formado en la Diputación. Sí, el plan de instalaciones deportivas que ha hecho referencia el alcalde es un plan que bueno, que ya no existe, un plan que se llevaba a cabo entre Junta de Andalucía, Diputación Provincial y los ayuntamientos, la administración local. Y gracias a esos planes de instalaciones deportivas pues tenemos piscinas municipales en casi todos los pueblos de la provincia, tenemos pues pabellones en los que se puede hacer las actividades de deporte, y la verdad es que sin eso pues hubiera sido muy difícil avanzar. Yo para que veas que no solamente
te digo cosas que hacéis mal. También te quiero felicitar expresamente porque este año creo que fue la Diputación la que organizó el concierto de Extremoduro en Sí. Y fue magnífico. Felicito. Y le propongo que para el próximo año procure traer a Rosendo. A Rosendo Mercado, que creo que no ha tocado en la ciudad de Huelva desde que tocó con Leño, para allá era yo chico, y creo que la ciudad de Huelva se merece un concierto de Rosendo Mercado y creo que tendría la misma aceptación al menos que Extremoduro. Por favor, ya puestos a pedir. Aquí María Omar Bonet, que a mí también me gusta. Bueno, ya puestos a pedir, yo también quiero, ¿eh? Yo he pedido en la línea de lo que nos ofrecieron. De todas formas, hay una cosa que tengo por aquí apuntada, que se nos va el tiempo. Elena, que no me gustaría que te fueras de aquí. Llevo 6 meses esperando que me invitéis a ver las obras del foro, que me dijisteis que iban a estar más avanzadas. No me diste fecha para... Yo espero que este verano podamos ir a ver alguna actuación en el foro, porque en un año se pueden hacer muchas obras de adecuación y de lo que sea. ¿Y ya cuánto tiempo hace que está el foro cerrado? 2 años ya, ¿no? 2 años. Yo creo que en 2 años se pueden hacer muchas obras. No te invité a ver las obras del foro, te invité a ver las obras de las Rávidas y a explicarte cómo iban a ir las fases y demás. Las obras del foro, además te lo dije, te lo insistí de una forma además ahí incisiva, que forma parte de una fase que será posterior a todo el acondicionamiento que se está, y como veréis, vamos, que eso lo vais viendo, que además pues desde el área de obra e infraestructura que dirige mi compañero Alejandro Márquez se va informando continuamente de los avances que se va dando. Si es verdad que yo como responsable de cultura me gustaría que el foro pues estuviera ya, que más quisiera yo y todo mi equipo que poder ofrecer ya una programación en el foro, pero bueno, hay que ser también pues respetuosa con los plazos que se han marcado las personas que dirigen el proyecto de remodelación. 2 años un edificio como ese cerrado dentro de la provincia de Huelva es una barbaridad. Si no lo tuviéramos, pero si lo tenemos, que esté cerrado durante ya al menos 2 años, a mí me parece una barbaridad. Y yo creo, insisto, que la inversión que hay que hacer no es tan grande como para poder arreglarlo y que el foro funcione. Que solo funcione a 5, 6 o 10 días al año, pero que esos días por lo menos funcionen. Si no le pregunto por piragüismo por piragüismo nuestro colaborador Ramiro Guinea, no nos lo perdonaría. Se está haciendo algo por el piragüismo, sí, porque tenemos el ejemplo del Club Tartessos. Ramiro Guinea está muy implicado en eso y lo está llevando adelante y es todo un ejemplo. ¿Qué se está haciendo desde Diputación? Bueno, con el club de piragüismo, además, como tú bien dices, con Ramiro tenemos muy buena relación con el club Tartesos. Estamos, sobre todo... que Ramiro está muy interesado en estar en las listas electorales del PSOE. Saludo a Ramiro desde aquí. Saludo a Ramiro desde aquí que nos estará viendo. Sobre todo este verano, bueno, hemos mantenido relaciones a través del área de deporte y el club porque tenemos que dar pasos. Es verdad que en otros deportes pues hemos avanzado mucho más y en este pues es un campo ahí que estamos ahora descubriendo, pero bueno, que lo estamos haciendo ya unos pasos, bueno, incluso de compras de piragüas y demás, porque queremos seguir y fomentar de alguna forma también este deporte y por supuesto de la mano del Club Tartesos, que es nuestro principal asesor, como no puede ser de otra forma. Nosotros siempre nos dejamos asesorar, además lo necesitamos, que sean los clubes. Nunca desarrollamos una actividad que no venga demandada por un sector que sea el que entiende, el que también nos ayuda a poner la actividad en marcha. Elena, con muchísima brevedad ya, el recreativo, ¿qué pasa? Porque yo escucho hablar de todos los males, que el recreativo va a desaparecer, Vamos, yo no creo, yo no he escuchado a nadie que... Sí. La situación económica del recreativo ahora mismo es absolutamente desesperada. Está a punto de perder los derechos federativos. Bastaría con ello con que se presentara una sola denuncia por los impagos. Y hay jugadores, a todos los jugadores de esta plantilla se les debe dinero y a algunos de la plantilla del año pasado también se les debe dinero. Con presentar una sola denuncia podría ser que, por la normativa que hay, el recreativo perdiera los derechos federativos y tuviera incluso que descender de categoría. Todo eso, yo ya lo he dicho aquí, se debe, entre otras cosas, a la magnífica labor de nuestro actual alcalde, que permitió que cuando el recreativo, impidió, mejor dicho, que cuando el recreativo se pudo vender a los socios, cuando estaba en primera, claro, lo impidió, y cuando el recreativo no valía nada, lo malvendió, lo regaló a unos colegas suyos, al parecer,
que también al parecer, o esto ya certificado, entienden muy poquito de fútbol. Entiendo que desde Diputación esto... Yo entiendo que bueno, que puede tener problemas, que los tiene, pero que bueno, que tenemos que ser optimistas como recreativistas y como onubenses. Yo creo que además algo que siempre hemos llevado muy a gala, ¿no?, los onubenses en cuanto al recreativo. Ha pasado momentos muy críticos a lo largo de la historia y siempre pues al final pues ha solucionado. Yo pido que seamos, sobre todo eso, optimistas y bueno, ya veremos qué va sucediendo y cómo se van afrontando pues los inconvenientes y problemas que nos vayan viniendo. Pero sí es verdad que bueno, que este fin de semana sobre todo pues hay un momento muy alegre para el recreativo. Es un orgullo como onubense, más allá del recreativismo, pues ver todos los informativos y ver cómo pues Huelva este fin de semana por el recreativo, en el estadio del recreativo va a estar la selección española y cómo estamos ahora mismo en ese punto que yo hablaba antes, ese punto en el mapa, en ese mirar que nos tienen que mirar pues la gente que nos ve fuera de esta provincia. Huelva en mayúscula pues este sábado va a sonar, y no por la selección española, va a sonar por el recreativo, y eso es algo que nos tenemos que sentir muy orgullosos.